porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo del 8 al 17. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados, en número de 7,000, los carpinteros y herreros, en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos: socórrenos, Dios Salvador nuestro. Todos: ¡Socórrenos, Dios Salvador nuestro! Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Todos: ¡Socórrenos, Dios Salvador nuestro! Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a los animales feroces. Todos: ¡Socórrenos, Dios Salvador nuestros! Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Todos: ¡Socórrenos, Dios Salvador nuestro! No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres,
que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Todos, Socórrenos, Dios Salvador nuestro. para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Todos, Socórrenos, Dios Salvador nuestro. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que hacen el mal. El que escucha estas palabras mías y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes y se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó sorprendida de su doctrina, porque les estaba hablando como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Hoy la palabra de Dios nos va a invitar a construir sobre roca, que podamos edificar nuestra familia sobre roca, que podamos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo, que podamos llevar una vida cristiana según la palabra de Dios. Por eso te invito que antes de comenzar con este compartir de la palabra de Dios, ahí donde estás, cierra tus ojos un instante, abre tus manos y repite después de mí esta hermosa oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis
desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes quienes a diario escuchan el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Una bienvenida cordial a aquellos hermanos que por primera vez nos están escuchando. Sean bienvenidos a este Evangelio del Día, a la interpretación, a la escucha, a la meditación de la palabra de Dios que nos presenta la iglesia cada día. Hoy les invito a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Repito, San Mateo, capítulo 7, versículo 21 nos va a enseñar que es mentira, que es un error lo que están enseñando los protestantes, que es mentira la doctrina de los protestantes. Ustedes lo van a ver y lo van a escuchar. Por eso quisiera que en este día, y todos los días por supuesto que escuchamos el Evangelio, usted tuviera su Biblia en la mano, usted tuviera un papel, usted tuviera un lápiz y estudie conmigo la palabra de Dios, para que cuando vengan los hermanitos evangeliquitos a llenarnos la cabeza de piojitos, usted le pueda decir un momentico. Yo no sé ustedes si han escuchado a los evangélicos decir: si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, solamente diga: Señor, te acepto en mi corazón, amén, aleluya, y ya eres salvo, y ya te salvaste. Entonces vamos a ver en este día lo que significa solamente decir Señor, 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 y vamos a ver si es verdad lo que dicen los evangélicos, que es decir Señor, Señor para ser salvo. Eso es mentira, eso es un engaño. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9, que es la cita bíblica que ellos agarran para decir, solamente basta con decir Señor, Señor, y serás salvo, aceptarlo ya y listo. No, miren, escuchen, para que usted no se deje confundir nunca. Romanos capítulo 10, versículo 9, para que usted no se deje engañar. Cuando vengan a decirle, es que basta con aceptar a Jesús en el corazón, diga: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, amén, aleluya, ya, eres salvo, Cristo te salvó, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ahora tienes que volverte a bautizar porque el bautismo de niño, nada te creas a esos cuentos, esos son cuentos de niños, esos son cuentos de mentira, esos son cuentos falsos que le dicen los protestantes para endulzarnos, para engatusarnos, para mentirnos, para engañarnos. Fíjense. Romanos 19. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, hermano que me escucha, usted como católico ha confesado que Jesús es el Señor, dígame, ¿sí o no? Te pregunto, ¿cuándo? ¿En qué momento? A ver, los que están en vivo ahí en sintonía, vamos a responder en los comentarios. ¿En qué momento usted ha confesado que Cristo es el Señor? ¿Y por qué lo hago? Porque si en algún momento un hermanito evangeliquito le llega a decir a usted, ustedes los católicos no confiesan con los labios que Jesús es el Señor, y usted diga, claro que sí, ¿en qué momento? ¿Cuándo ha confesado? Usted ya sepa la respuesta. Usted, le pregunto, ¿ha ido a misa los domingos? Sí. Después que el sacerdote termina la homilía, ¿usted no se ha dado cuenta que el sacerdote le invita a confesar que con sus labios que Jesús es el Señor? ¿De qué manera? El sacerdote dice, el padre dice, a ver, ahora todos juntos profesemos nuestra fe en Dios diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oigan, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ahí está lo que dice Romanos. Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿No estás confesando con tus labios que Jesús es el Señor? Sí. Pero eso no es solamente lo que se necesita para la salvación. Porque los protestantes le dicen a usted, es que usted no confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. Es que usted no dice Señor, Señor, y tiene que decirlo. Claro que sí lo digo. El día domingo, cuando voy a la misa, confieso toda la semana que Jesús es el Señor.
Que nosotros los católicos no sepamos en qué momento lo hacemos es otra cosa, pero nosotros lo hacemos. Y entonces dice Romanos, si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, eso ya lo hacemos los católicos. No venga usted con un cuento, con un disco rayado que el pastor falso le enseñó. Oigan, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. No solamente decir Señor, Señor, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. Es creerlo en el corazón, es creerlo en nuestra vida, es creerlo en nosotros. Por eso, no solamente decir yo creo en Dios, porque el diablo también cree en Dios, es que esa fe en Dios me lleva a tener obras, acciones, me lleva a creer en el corazón, sentir sensibilidad, sentir compasión por el otro. Y yo tengo una compasión por mi hermano y tengo mi fe demostrada en Dios. Y por eso Santiago, capítulo 2, versículo 14, nos llega a decir que la fe sola, el decir creo en Dios, está muerta. La fe debe ir acompañada de acciones para que tenga vida. Eso que dicen los protestantes, solamente diga Señor Jesús, te acepto en mi corazón y ya soy salvo, me salvé. Mentira, error. Y por eso Jesús en el Evangelio de hoy dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, va para el baile. No, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, aquel que tenga obras. Santiago capítulo 2 versículo 14, escúchalo con atención. ¿De qué le sirve a uno? Búscalo en la Biblia, léelo conmigo. ¿De qué le sirve a uno decir tengo fe si no tiene obras? A ver, hermano, hermana que me escucha. ¿De qué le sirve a usted o a mí decir tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso la fe puede salvarlo? Por eso Jesús llegó a decir, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Oye, la fe que los protestantes nos presentan es una fe sin obras, sin acciones, y esa fe no salva. La fe que nos presenta la palabra de Dios es una fe acompañada de obras, una fe, Señor, Señor, que yo pueda no solamente decir Señor, sino que también hacer la voluntad de Dios. Oigan lo que viene. ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudo sin alimento necesario, le dice, vete en paz, caliéntate y coma, y no les da lo que necesita para su cuerpo? ¿De qué le sirve ver a un pobre y no ayudarlo? ¿De qué le sirve ver a un necesitado y no ayudarlo? Yo soy cristiano, yo soy creyente, le felicito. A ver, ¿y sus obras dónde están? ¿Dónde está su ayuda? ¿Dónde está su generosidad con el otro? No, es que yo no tengo que ayudar a nadie porque yo no me puedo contaminar con los cristianos que son unos paganos, unas personas que están condenadas, no se han salvado porque no han reconocido a Jesucristo. No los ayudo. ¿Qué tipo de fe tiene usted? Una fe de aquella que Jesús dice en el Evangelio hoy, les diré, no los conozco, aléjense de mí porque hicieron el mal. Y ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. Miren, es más, si usted sigue leyendo y usted se da cuenta en el versículo 19, nos enseña Santiago que también el demonio cree en Dios. Oigan, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pregunta Santiago. Haces bien, responde. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. El demonio también cree que hay un solo Dios. El demonio también sabe que hay un solo Dios y tiembla. Entonces la palabra de Dios hoy nos va a enseñar que solamente decir Señor, Señor, te acepto en mi corazón no salva. Mentira. Nos salva la acción de ese te acepto en mi corazón, la acción, la fe acompañada de obras, de acciones. Que usted vea a una persona necesitada y le ayude.
que usted sea generoso con las personas, que usted ayude a una persona que no tenga fe, que no crea en Dios, que usted lleva a un niño a bautizar, que usted enseña a orar a sus hijos, a su familia. Eso es una fe con obras. Que usted sea una persona que dirija a los otros a Dios, comparta el Evangelio, lea las Sagradas Escrituras, predique. Esos son obras, acciones. Yo digo, Señor, Señor, yo creo en Dios, pero trabajo para Dios. No solamente decir, yo soy católico, apostólico, romano, lee la Biblia, no. Va a la misa, no. Hace oración, no. Yo soy un católico nuevo. Yo soy un católico renovado, un católico liberal, católico chimbín, católico pirata, lo que usted. Yo soy un católico, pero yo no ayudo a nadie, yo no hago obras de caridad, yo no soy generoso con nadie. ¿Qué tipo de católico eres tú? Un católico chimbo, un católico que no tiene acciones. Miren cómo lo dice el Evangelio. San Mateo 7:21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, búscalo en la Biblia y léalo conmigo. San Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y por eso llegó a decir Jesús en este Evangelio, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque Jesús ya sabía que iban a haber personas que iban a utilizar su nombre en vano, que iban a decir Señor, 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 alabado sea Jehová, alabado sea Yahvé, Señor, 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 Señor. Jesús ya sabía que iban a existir este tipo de personas. Jesús ya sabía que iban a venir. Jesús ya sabía que iban a aparecer falsos profetas, falsos pastores, falsas personas que iban a utilizar su nombre en vano. Sí. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eva, ¿ustedes no se acuerdan una vez por allá en San Marcos capítulo 9, versículo 38? No sé si ustedes se acuerdan. Una vez que estaban los apóstoles predicando. Vamos a buscar la cita bíblica. Y entonces Juan fue y se le acercó y le dijo, no prediquen más. Y le dijeron, Señor, por allá habían unos hablando en tu nombre y nosotros lo prohibimos. Y Jesús le dijo, mire, esto es así, así. Vamos a ver esa cita bíblica. Porque hay personas que dicen, ¿por qué será que el padre Marco, el padre Luis se meten tanto con los protestantes y no lo dejan predicar tranquilo y no lo dejan ser felices y no le... Yo le voy a explicar qué dice la palabra de Dios. No lo que diga yo, sino lo que dice la palabra de Dios. San Marcos capítulo 9, versículo 38. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Los protestantes andan diciendo Señor, Señor, Señor y piensan que por decir Señor van para el cielo. No, miren cómo es, miren. San Marcos 9, 38. Escuchen. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Juan llega y le coloca la queja a Jesús y le dice, mire, por allá había uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, que estaba haciendo obras en tu nombre, que estaba expulsando al mal en tu nombre. Pregunto, ¿expulsar un demonio es bueno o es malo? Bueno. ¿Y entonces por qué Juan quiso impedírselo? Porque no es de los nuestros, porque no pertenece a los apóstoles, porque no pertenece a los discípulos. Ahora escuchen la respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió, no se lo impida. Y entonces dicen algunos católicos, ve, usted no tiene que decirle nada a los protestantes, tiene que dejarlos quieticos. Ellos hablan en el nombre del Señor, vienen con la Biblia, tan lindo, parecen angelitos, bien peinados, bien planchados, bien pulidos, con corbata. ¿Y por qué usted le va a decir que no? Jesús dice, no se lo prohíban. Vamos a ver, cálmase, relájese, tome aire y escuche lo que viene a continuación. ¿A quién no hay que prohibirle que expulse demonios, que predique, que evangelice en nombre de Cristo? Óigalo con atención. No se lo prohíban. Y Jesús da la respuesta. Porque nadie puede hacer un milagro.
estaban expulsando demonios. Y Jesús dice, nadie puede hacer un milagro, escuchen con atención, nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Repito, nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. A esa persona que haga milagros, que expulse demonios en nombre de Cristo y no hable mal de Cristo, a ese no hay que prohibírselo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús dice que van a haber personas que van a hacer milagros, pero van a hablar mal de Él. Y miren, y si comparamos San Marcos capítulo 39, capítulo 9, versículo 39, y San Mateo capítulo 7, versículo 22, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, oigan lo que viene, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús dice en San Marcos, y luego habla mal de mí. Sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y Jesús dice en San Marcos, y luego habla mal de mí. Vamos a hacer la comparación. ¿Por qué? Porque si nos vamos a San Marcos, los protestantes dicen hacer milagros en nombre de Cristo. Los protestantes dicen hablar bien en nombre de Cristo y predicar, pero tienen un error, que hablan mal de Cristo. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Hablan mal de Cristo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Los protestantes dicen Señor, 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 pero no hacen la voluntad de Dios. Por un lado, San Marcos dice, no hay que hablar mal de Cristo. Y por otro lado, San Juan dice, San Mateo dice, hay que hacer la voluntad de Dios. Se lo explico con la Biblia. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Y vamos a ver si los protestantes están hablando bien de Cristo y están haciendo la voluntad de Dios. Y si lo están haciendo, no hay que impedírselo. Y si lo están haciendo, entonces el Señor, Señor que sale de su labio está bien dicho. De lo contrario, están en un error. San Juan 20, 23. Oigan con atención. Desde el versículo 22. Al decirle esto, sopló sobre ellos y les dijo, oído al tambor, reciban el Espíritu Santo. Paren la oreja. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedan sin perdonar. Se lo explico en español. Jesús le dio la autoridad a sus apóstoles de perdonar pecados. Y esos apóstoles fueron a perdonar pecados. Y esos apóstoles de Cristo siguen perdonando pecados en el nombre del Señor, por la acción del Espíritu Santo. En español tenemos lo que se llama la confesión, el sacramento de la confesión. Si alguna persona dice que el sacramento de la confesión no es válido, que no hay que confesarse, ¿qué está hablando? Está hablando mal de Jesucristo. ¿Qué está haciendo? No está haciendo la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Ahora evalúe usted. ¿Los protestantes se confiesan? ¿Los protestantes quieren que usted se confiese? No. Entonces, dígame usted, sume, reste, multiplique y divide. Por un lado, nos enseña Jesús en San Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor irá al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pregunto, ¿los protestantes que no se confiesan están haciendo la voluntad del Padre? No, respondo. Y por otro lado, San Marcos nos enseña que nadie puede expulsar un demonio o hacer un milagro y hablar mal de Cristo. Pregunto, cuando un protestante dice no se confiese, ¿estará hablando bien de Cristo, haciendo lo que Dios manda? No. Entonces, por eso les predico a los protestantes. Por eso les explico a los protestantes que están en un error, que no solamente es seguir lo que el falso pastor le dice, Señor, Señor, para entrar al cielo. Otro ejemplo, ahí mismo,
En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 54, San Juan 6, versículo 54. Vamos a ver si los hermanitos evangeliquitos están haciendo la voluntad de mi Padre y están hablando bien de Cristo. Vamos a ver. Estamos solamente con San Juan. Juan 6:54. Llegó a decir Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Repito, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los protestantes tienen el sacramento de la comunión, la Santa Misa, misterio en el cual Cristo se transforma. Cristo se convierte el pan y el vino en su cuerpo, en su sangre para consumir, para comer. No. Los protestantes tienen la Eucaristía. No. Jesús dice: el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Para tener vida eterna hay que recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Los protestantes lo hacen? No. Entonces los hermanos protestantes no están cumpliendo la voluntad, dice Jesús, la voluntad de mi Padre, ni menos están hablando bien de Cristo, porque Jesús dejó el sacramento de la confesión. Otra enseñanza. Y así como estas, hay muchas en los que no están haciendo caso, en los que solamente dicen Señor, Señor, y piensan entrar al cielo, en los que solamente dicen yo creo en Cristo, amén, aleluya, y soy salvo, pero no están haciendo la obra de Dios y están hablando mal de Cristo. Otro ejemplo, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Jesucristo estaba muriendo, y al estar muriendo nos deja un testimonio, nos deja un recado para todos, nos deja una enseñanza, nos deja a su madre como madre nuestra. Y el que es discípulo de Jesucristo acepta a la Santísima Virgen María como madre, porque Jesús lo dejó en la cruz. Juan 19, 25. Escúchenlo, paren la oreja, oído al tambor. Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Jesús amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Esto significa que María era mamá de Juan? No, Juan tenía otra mamá y no era la Virgen María. Dice el evangélico: sí, ahorita me explica esto. Escuche. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien Jesús amaba, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Oído al tambor. Si era hijo carnal de la Virgen María, ¿por qué dice el texto lo siguiente? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y si era hijo, ¿por qué no vivía con él? ¿Por qué no vivían juntos? ¿No es según los protestantes que Juan era hijo de María? Error. Desde aquella hora la llevó en la casa significa que el discípulo amado de Jesucristo acoge a la Santísima Virgen María, la recibe en su casa, la ama, la quiere, porque es la madre de su Señor. La madre de su Señor, lo que le dijo Isabel. ¿Y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Isabel, mujer llena del Espíritu Santo, en San Lucas capítulo 1, versículo 41 y siguiente. Le dijo: ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Respetó a la Santísima Virgen María, la amó, la recibió en su casa. Los protestantes no están haciendo la voluntad del Señor, porque no reciben a la Virgen María, por el contrario, hablan pestes. Y están hablando mal de Cristo, porque hablan mal de la Santísima Virgen María, la que Cristo dejó como madre nuestra. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y termino, escuchen. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor,
En tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre predicamos. Y yo le diré, no los conozco, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Y Jesús le va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque no predicaron la voluntad de Dios, porque estuvieron toda la vida en contra de Jesucristo. Ahora ustedes díganme, ¿debo yo como sacerdote predicarle a esas personas para que se conviertan y crean en la palabra? Mire lo que dice Santiago 5:19. Si alguien se desvía de la verdad y otro lo vuelve, habrá salvado su vida y borrado una multitud de pecados. ¿Acaso no es mi responsabilidad? Por eso es que le predico a los protestantes, para que ellos puedan entender que están hablando mal de Cristo y que ellos están diciendo Señor, Señor, pero no están haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.